para la época podíamos hablar de que más o menos entre el 58 y 60% de la población era analfabeta, ¿cierto? Era algo paradójico que llegara en ese momento una biblioteca. Bienvenidos a Ciencia y Cultura, programa realizado por el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín ITM. A continuación, escucharán su primera temporada denominada Cultura Ciudadana. Acompáñanos. En nuestro octavo capítulo hablaremos de un centro de conocimiento que llegó en la década de los 50 a una sociedad donde su mayor parte de habitantes eran analfabetas. Llegó en 1952 exactamente la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina. Y para contarnos más de esa historia nos acompaña Deneiber Sadi Mesa Paniagua. Él es mediador cultural del Museo Cámara de Maravillas de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Es montajista de exposiciones y eventos culturales, cátedras, conferencias, charlas y actividades relacionadas con la ciencia, la historia, el patrimonio y la tecnología, con alianzas entre entidades públicas y privadas que se han llevado a cabo en diferentes espacios de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Deneiber, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Alexander, hermano. Primero, muchas gracias por la invitación a este espacio y bueno, la oportunidad de conocer un poquito de una de las entidades que son ícono, que son referentes en la cultura a nivel pues, regional, a nivel nacional e internacional. Y bueno, vamos a hablar pues como un poquito de todo, ¿cierto? Pero empecemos por, coloquialmente diríamos, por el principio. ¿Sí, no? La Biblioteca Pública Piloto Ale llega a Medellín después de un acuerdo de la UNESCO, ¿cierto? De la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en el año 1952. Se empiezan con unos pilotos en todo el mundo, especialmente en tres partes. La primera propuesta fue en la India en 1950. En 1952 llega acá a Colombia con unas necesidades específicas y es que la UNESCO lo que quería era llevar la posibilidad del conocimiento, de libros, de cultura, de escritos, bueno, de colecciones en grandes rasgos a lugares periféricos donde la educación no fuera, digamos, tan pronunciada, donde hubieran esos baches, ¿cierto? Como a lugares periféricos, por eso llega acá a Medellín y, y bueno, se empieza a dar como todo ese proceso. Pero eso llega más o menos en el 52, ¿cierto? Eh, en el 52, del 52 al 54 se establece lo que es toda la junta directiva y en el 54 llega el primer director de la Biblioteca Pública Piloto, que es el señor Julio César Arroyave. La primera sede de la Biblioteca Pública Piloto fue en lo que ahora conocemos como el Palacio de Bellas Artes, que queda ahí sobre la avenida La Playa, ¿cierto? Y ahí voy a hacer un paréntesis y quizás se preguntarán por qué se ubicaba ahí, ¿cierto? Digamos que siempre el centro de Medellín ha tenido una connotación arquitectónica, cultural, y ahí funcionaba todo. En el centro de Medellín estaban todo, estaban los teatros, estaban los despachos de transporte, ¿cierto? Estaban, entre comillas, los centros comerciales de la época, el cine, todo funcionaba en el centro de Medellín. Y la Biblioteca Pública Piloto, pues obviamente no se podía quedar atrás, debía estar al alcance y se instala allí, en la Avenida de la Playa, y empieza a ofrecer un catálogo alrededor de 10.000 materiales entre los que se podían destacar libros, mapas, folletos, revistas, diapositivas, bueno, discos, películas, y le permitía a los usuarios encontrarse con material en ese momento regional, nacional y algún material de literatura universal. Eso estamos hablando del 54, ¿cierto? Para la época podíamos hablar de que más o menos entre el 58 y 60% de la población era analfabeta, ¿cierto? Era algo paradójico que llegara en ese momento una biblioteca, pero también era como una luz en el camino, ¿cierto? Haber llegado una entidad que pretendía no solamente traer libros y almacenarlos, sino también entregar esa posibilidad de educar, ¿cierto? De empezar desde cero con muchos usuarios.
Para nadie es un secreto que en esa época hay un movimiento muy fuerte de literatura, empiezan a surgir muchísimos escritores que algunos se formaban en el país y algunos se formaban por fuera y empezaban ellos a traer como esos libros y esas colecciones acá. Entonces, es muy interesante porque la biblioteca siempre está enfocada en entregar un servicio no solamente de referencia, de entregar un libro solamente, sino también en formar, en educar, en abrir espacios que le permitan al ciudadano formarse en todo sentido. Entonces, que en ese momento llegue a una biblioteca me parece algo muy, muy, muy importante porque iba a permitirle a la gente un espacio de encuentro, un espacio para que se sentaran a debatir y no solamente la biblioteca formar a través de la literatura y los libros, sino que todos ellos que visitaban ese espacio, también a través de la conversa, a través de talleres creativos, a través de un consejo, de un café, pudieran formarse, ¿sí me entiendes? Entonces, digamos que ese momento fue muy importante porque también se quitaba como ese paradigma de que el conocimiento y la educación solamente es para la élite. Todos podemos acceder a una formación y a una educación. Entonces, ahí se empieza a romper como ese paradigma. De Neighbor, ¿y se sabe por qué la UNESCO escogió a Medellín? Pues no éramos la capital, porque el centro de conocimiento de la Biblioteca Pública Piloto se instaló en la ciudad. Mira, ahí hay una cosa muy interesante y es que cuando empiezan a evaluar, después de sacar en 1950 el primer piloto en la India, ¿cierto? Y que de hecho es la única que se sostiene con la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, eh, habían varias posibilidades en Sudamérica. La UNESCO quería Sudamérica, obviamente, no solamente porque habían países tercermundistas que estaban con una posibilidad y un abanico de recursos en todos los sentidos, pero también había un grado muy alto y un porcentaje muy alto del analfabetismo, ¿cierto? Entonces, habían países como Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y en el tintero, y finalmente se da Medellín. A ciencia cierta, y lo puedes buscar en todas partes, no vas a encontrar una respuesta del por qué llegó aquí, pero por lo que podemos analizar de todo esto es porque acá en Medellín había un brote muy interesante de escritores, hay una amalgama de entes culturales que estaban resurgiendo con propuestas desde Concultura, desde el Ministerio de Cultura, desde el Ministerio de Educación, y como que se pegan de eso para que la biblioteca llegue, ¿cierto? Se dan la oportunidad de poner esa semillita aquí y dependiendo de cómo se ve ese piloto, pues se sostiene. Neighbor, ¿y se tienen, digámoslo así, algún archivo de cuántas bibliotecas habían en la ciudad de Medellín antes de que llegase la Biblioteca Pública Piloto? No hay ningún archivo, pero hasta donde conocemos solamente eran bibliotecas personales, no había ningún tipo de biblioteca pública. O sea, esta es la primera que se instaura como biblioteca pública. El resto eran colecciones de escritores y de personajes pues, de la élite antioqueña y eran bibliotecas personales, que de hecho algunas de esas bibliotecas ya reposan en un lugar que se llama la Sala Antioquia, que es el cual estoy en este momento, porque la biblioteca las ha adquirido, ya sea por donación o por compra pues, de dichas bibliotecas. Muchas de ellas ya están acá, pero no había ninguna. De Neighbor, háblanos un poquito acerca de esa estrategia tan ganadora que fue llevar la biblioteca a los hospitales, a las empresas, a las cárceles, a muchos centros donde las personas podían acceder a todo este conocimiento y a todo este acervo bibliográfico que se tenía para la época. Bueno, mira, hay una cosa muy importante y es que la biblioteca siempre ha tenido en su misión y en su visión el entregar a todos los usuarios, a cualquier tipo de público, el conocimiento y a través de cualquier formato, ¿cierto? Entonces, por eso la multiplicidad de formatos. Más o menos en el 1955, la biblioteca empezó una promoción y un fomento muy fuerte de actividades culturales como conciertos, conferencias, exposiciones, ¿cierto? Tertulias, proyecciones cinematográficas, etcétera.
no solamente en la sede central, porque digamos que en la sede central en ese momento era el centro, ¿cierto? Después nos pasamos a Carlos R. Restrepo, que es donde estamos en estos momentos, por varios temas administrativos, por varios temas pues también políticos y porque se da la oportunidad pues, de tener este edificio. Pero en el 55 empieza una estrategia muy interesante que es el bibliobús, ¿cierto? Que antes, incluso antes de empezar la charla, lo mencionaste por allí, y algo también que se llamaban las cajas viajeras. Las cajas viajeras tenían una particularidad y era que llevaban libros a municipios cercanos de Medellín, ¿cierto? O sea, no solamente estábamos concentrados en permitir que los libros llegaran a las zonas aledañas donde estaba la biblioteca, sino también a municipios que no tuvieran esa posibilidad de contar con una biblioteca pública. Entonces empezamos a visitar esas zonas periféricas y a través de los años no solamente íbamos a tener la Biblioteca Pública Piloto Central, sino que íbamos a tener 4 filiales, que en este momento todavía existen, ¿cierto? Entonces, nos hemos preocupado no por entregar el conocimiento, no por llenar los anaqueles de libros, sino por la memoria, ¿cierto? Como por formar y para que la memoria, esa tradición oral y esa memoria local también la podamos recopilar y de cierta forma podamos difundirlo. Deneiber, ahorita nos decías que el primer sitio donde se ubicó la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina fue en la Avenida La Playa, donde estaba todo, los centros comerciales, todo lo cultural, digámoslo así. ¿Sabes si en ese tiempo la biblioteca era visitada solo por la élite o personas del común, ciudadanos de a pie, también iban y la visitaban y se daban cuenta de todo lo que allí ofrecían? Hermano, pues mira, como se pensó en el momento, claro, empezaron a llegar personas pues como de la alta alcurnia, ¿cierto? Y además estábamos ahí pegados al barrio Prado Centro también, que es un barrio icónico y donde residían pues personajes muy importantes a nivel nacional y regional, ¿sí o no? Entonces empezaron a llegar personas muy importantes y es muy curioso porque por acá tenemos el primer libro de visitas, ¿cierto? En la entrada se colocaba un libro de visitas y era como la base de datos de la época. Entonces vos ponías ahí como la fecha, el nombre, el cargo y la firma y algo para contactarte. Y vos revisas ese libro y te encontrás con presidentes de la República, con cancilleres, con representantes internacionales de firmas arquitectónicas, lo que quiere decir que en su mayoría, en ese tiempo, las visitas eran de ese tipo de personajes, de ese calibre, de personas pues de la élite. Pero la biblioteca no quería precisamente, obviamente es importante para todos y para cualquier entidad tener ese tipo de contacto, ¿cierto? Pero como había ese grado de analfabetismo, entonces, claro, los directores y cada uno de los empleados empezaron a preocupar muchísimo para que la gente que vivía en el centro de Medellín, los campesinos que trabajaban allí, también pudieran tener acceso a eso que había allí, no solamente a los libros, sino a la educación a través de los libros, de la literatura, de los diferentes formatos. Entonces, claro, por ende, los primeros visitantes fueron personajes, entre comillas, muy importantes, pero finalmente la visión y la misión de la biblioteca era llegar a todo tipo de público y creo que hasta el momento se ha logrado muy bien. Ustedes en su repositorio tienen una colección fotográfica muy importante. Allí podemos encontrar fotografías de Horacio Gil Ochoa, Francisco Mejía, Melitón Rodríguez. Contanos un poco acerca de todo este recurso fotográfico que tienen y qué se han encontrado en estas fotografías de la historia de nuestra ciudad. Bueno, Alex, mira, como bien te he contado ahorita, yo estoy en este momento como al frente de la mediación cultural del Museo Cámara de Maravillas. Y voy a empezar por ahí, porque es que hablar del Museo Cámara de Maravillas es hablar de todos los resguardos patrimoniales de la Biblioteca Pública Piloto, en los cuales pues también está el archivo fotográfico. Mira, el Museo Cámara de Maravillas
empieza a funcionar el año pasado, el 30 de julio exactamente, y empezamos una prueba hasta el mes de diciembre. Y el 5 de marzo del presente año se inaugura formal con todas las autoridades locales, con la administración local, ¿cierto? Con la mala fortuna, obviamente, que se dio lo de la pandemia y la proyección, pues, en cuanto al tema de difusión, tuvo que migrar a lo digital. Y digo lamentable porque es un espacio con una connotación interactiva, ¿cierto? Eh, este espacio del Museo Cámara de Maravillas lo alimentan tres resguardos patrimoniales, como bien te decía ahorita. El primero de ellos, el archivo fotográfico. El archivo fotográfico es un espacio que resguarda un poco más de, bueno, estamos llegando ya prácticamente a los 2 millones de materiales en diferentes formatos. Inicialmente eran 1.700.000 más o menos, pero después de un trabajo de la biblioteca hemos ido sumando un poco más de materiales y estamos llegando a los 2 millones. Y que recopila más o menos la historia de Colombia, más o menos entre 1848 hasta el 2005. Pero digamos que el archivo fotográfico es el segundo más importante en Sudamérica. El primero es el de Sao Paulo, Brasil, que conserva más de 2.800.000 materiales, pero ellos conservan copias y originales. La gran distinción acá es que el archivo fotográfico de la piloto solamente conserva originales, ¿cierto? Entonces, digamos que en el orden de la lista somos los segundos, pero en cuanto a relevancia, al tipo de material que alojamos, que almacenamos, que están en los stocks y en los anaqueles, podemos decir tranquilamente que seríamos los primeros. Sí estamos en el top 10 de los archivos patrimoniales y fotográficos más importantes del mundo. Y te menciono todo esto porque lamentablemente se nos vuelve paisaje. A veces estamos pasando por la biblioteca o creemos que en la biblioteca solamente hay libros, y no, la biblioteca pública piloto tiene una connotación patrimonial. ¿Qué quiere decir? Que aquí resguardamos la memoria local en diferentes formatos, ¿cierto? Y aparte de esto, el archivo fotográfico fue declarado por el Comité Regional para América Latina y el Caribe en el 2012 como registro regional de memoria del mundo. Pues mira, que no son datos menores, todo lo contrario, son datos que soportan que tenemos en nuestras manos un tesoro invaluable, y que aparte de esto podemos acceder a él. Y también te quería contar un poco de la Sala Antioquia que acompaña al archivo fotográfico. La Sala Antioquia es un espacio que un poco diferencia de lo que resguarda el archivo fotográfico, que bien son soportes de fotografía. Aquí en la Sala Antioquia tenemos alrededor de unos 18.724 títulos, ¿cierto? Entre ellos podemos hablar de más o menos 2.300 folletos, podemos hablar de 2.700 catálogos de arte, tenemos alrededor de 740 materiales cartográficos entre mapas y planos, más de 2.000 revistas, entre otros. Y colecciones importantes como las colecciones personales de Don León de Grave, Don Otto de Grave, colecciones personales como Belisario de Betancourt Cuartas, Carlos Castro Saavedra, los nadaístas. Bueno, aquí me podría quedar miles de horas hablando de todo eso, pero es un poco para poner en contexto y para contarle a la gente que la biblioteca no es solamente ese tema de los libros, ¿cierto? Sino que aquí se resguarda nuestra memoria local, nuestra identidad cultural. Deneiber, ¿qué importancia tiene para hoy la Biblioteca Pública Piloto para los medellinenses? Hermano, eso es algo muy difícil y muy fácil de responder. Mira, como bien te decía ahorita cuando se conformó la biblioteca, pues siempre ha sido como un centro vivo de memoria y de conocimiento en muchos sentidos, ¿cierto? Pero también este tipo de espacio se ha convertido en un punto de encuentro, ¿cierto? O sea, la biblioteca ya, digamos que la imagen de las bibliotecas se ha transformado en muchos sentidos. Ya no es esa imagen de la biblioteca en el cual uno va y tiene que hacer el mayor silencio posible porque la bibliotecaria te pega el reglazo en la mano o te hace caras. No, es un punto de encuentro donde puedes interactuar con muchísimas personas, ¿cierto?
y que a través de esos encuentros se empiezan a dar debates, se empiezan a dar diferencias, se empiezan a dar trabajos, ¿por qué no? ¿Cierto? Entonces, digamos que la biblioteca es muy importante, no solamente para los investigadores y para las personas que tienen una formación académica, no. Es importante porque nos permite ser un referente de interacción de ideas, de información, de conocimientos y saberes. Básicamente la biblioteca se convierte como en un centro de pensamiento, en un centro de patrimonio y memorias vivas, y lo que nos permite la biblioteca es acercarnos al otro, finalmente como interactuar con el otro, conocer un poco de nuestra historia, conocer al otro, y que a través de esa interacción podamos transformar la sociedad, ¿cierto? Entonces, mira que la biblioteca termina siendo como ese espacio donde uno puede ir a tomarse un tinto, leer el periódico, encontrarse con un amigo y fácilmente arrancar para una conferencia sobre historia y genealogías, o fácilmente arrancar para la parte interna y verificar y disfrutar de la colección de cómic juvenil, por ejemplo. A continuación, los invitamos a escuchar dos preguntas para todos. ¿Qué libro te ha marcado en el trasegar de tu vida? Hermano, han sido varios, han sido varios. Este va a sonar a cliché, pero ha sido un libro muy bonito y que he leído muchas veces en mi vida, y que a través de cada etapa le he dado significados diferentes. El Principito, ¿sí o no? Primero. Eh, Segundo, podemos estar hablando de Cien años de soledad, también ha marcado bastante. Y bueno, ya literatura pues universal, pero básicamente podría decir que esos dos. Ahí encuentro en Cien años de soledad, encuentro mucho de nosotros, de los colombianos, de lo que somos, de la forma de dialogar, de la forma de interactuar, de la forma de pensarnos la vida. En el Principito, pues, claro está que, como te dije, a través de diferentes etapas de la vida, pues uno va dándole diferentes significados, pero creo que son dos libros muy interesantes para visualizarse uno a mediano y a largo plazo. ¿Y qué autor te gusta más? ¿Cuál es tu preferido, el autor preferido? Ay, hermano, esa pregunta está muy difícil. Está muy difícil porque, bueno, primero leo muchas cosas. Ahorita ando leyendo muchas cosas de Mario Mendoza, ¿cierto? También literatura fantástica, a Úrsula Le Guin. Bueno, ahí no es que hay demasiados. De acá podríamos hablar Jaime Jaramillo Escobar, los poemas de don Jaime Jaramillo Escobar. No, es que hay muchas cosas, hermano, me pusiste ahí en... De hecho, teníamos esa conversación hace 2 días. Ah, no, mentiros, miento. La semana pasada teníamos una conversación acá entre los compañeros y es muy difícil elegir porque hay autores que lo han marcado mucho a uno, pero que en este trabajo también de la mediación cultural también nos debemos dejar como permear de muchísimos autores, de autores locales. Y acá en la Sala Antioquia, en el archivo fotográfico, empezamos a encontrar, por ejemplo, a escritores no escritores, como don Horacio Gil Ochoa, por ejemplo, que a través de la fotografía escribía sus relatos, ¿cierto? Nos empezamos a encontrar, bueno, a don León de Grave, poeta, a don Otto de Grave, musicólogo, etcétera, etcétera. Entonces, también es como dejarnos sorprender y dejarnos permear como de los autores también locales, que a veces no son tan conocidos, pero que nos permiten tener como una radiografía de diferentes momentos y diferentes lugares de las ciudades, de los territorios locales. Deneiber, hacerle una invitación a nuestros escuchas para que vayan y visiten la Biblioteca Pública Piloto y en especial la Cámara de Maravillas, para que se den cuenta de todo ese patrimonio y, como vos decís, de toda esa cultura viva de nuestra ciudad. La invitación, Alex, es a que la gente
se quite de la cabeza que la investigación es solamente para historiadores, para antropólogos, mejor dicho, para especialistas. Y que la historia también es para los historiadores, ¿no? De hecho, yo no soy historiador, empezando por eso, soy administrador logístico, ¿cierto? Empezando por ahí, es una cuestión de vocación, es una cuestión de querer guardar la memoria de nuestros abuelos, de querer contar las historias que vivieron nuestros abuelos hace 10, 20, 30, 50, 80 años, ¿cierto? Es, es, es invitarlos a que nos acompañen en el Museo Cámara de Maravillas, es invitarlos a que vengan a la Sala Antioquia, a que conozcan el archivo fotográfico y las colecciones de fotografías antiguas, sin ningún miedo, porque es que es la historia de nosotros, ahí vamos a encontrar una conexión, ahí vamos a encontrar la transformación de la ciudad y la transformación de toda nuestra familia, pero también vamos a darnos cuenta de la identidad cultural que tenemos. Y obviamente la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, como bien te decía ahorita, es un punto de encuentro para que vengamos y nos tomamos un café con un amigo, con un profesor o nosotros si queremos simplemente venir a leer un libro. Finalmente esto termina siendo un centro de pensamiento y de patrimonio y de memorias vivas. Entonces la invitación es a que vengan, a que disfruten de los libros, obviamente a que nos cuidemos, a que sigamos pues los protocolos de bioseguridad que también son muy importantes pues para seguir con toda esta propuesta cultural. Y nada, por acá los esperamos, todo lo que necesiten con mucho gusto, yo te comparto los contactos, como bien te repito ahí, me pueden escribir a museo@biblioteca pública, bibliotecapiloto, perdón, .go.co. Entonces, la invitación es a que vengan con los amigos, con la familia y se apropien de esto realmente es de todos.